Esto es Hablando en Plata. Conversaciones sobre sostenibilidad en medios de comunicación. Un podcast con José Hassan Nieves. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de Hablando en Plata. Una iniciativa, un experimento que estamos haciendo para conversar entre personas que manejamos medios de comunicación en el exilio y compartir experiencias, aprendizajes, lecciones, fracasos sobre la gestión de medios en estos contextos. Hoy tengo una invitada de lujo, me place muchísimo invitar y tener la suerte de conversar durante los próximos minutos con Cintia Membreño, quien es coordinadora de la red de medios en el exilio, NEMO, por sus siglas en inglés, Network of Exile Media. Bienvenida, Cintia. Muchas gracias, José. Un gusto de estar con vos. Cintia es nicaragüense, trabajó antes en Confidencial, ese medio de tamaño referente para Latinoamérica y el mundo. Y desde su experiencia en Confidencial y ahora con NEMO, pues a mí me interesa muchísimo escuchar también lo que ha visto, lo que ha aprendido de cómo vamos sobreviviendo en este reto que supone operar fuera de nuestros países y hacerlo a veces desde distintos países, ¿no? Pero empecemos entendiendo un poquito qué es NEMO, cuál es el trabajo que hacen y para que probablemente algunas de las personas que nos acompañen en este podcast, video podcast, también conozcan del trabajo de la organización y puede que hasta se interesen en involucrarse más con ella. Sí, gracias, José. Bueno, la red de medios en el exilio surgió hace casi 2 años de una conversación que tuve, pues una conversación bastante informal que tuve con Sudeshna Chanda, quien es miembro del equipo de Saman Media, que es un medio en el exilio basado, pues que tiene su sede, perdón, en Países Bajos, pero que informa a audiencias de Irán. Entonces, en esa conversación, ella y yo estábamos precisamente platicando de las peculiaridades que los medios independientes en el exilio enfrentan cuando salen de sus países de forma forzada y cómo la comunidad de medios en el exilio está fragmentada, y no solo fragmentada, sino también un poco, ¿cómo decirlo? Enfrentando también limitaciones de idioma, porque la mayoría de las personas, si están en una región, pues como Europa o Asia, se pueden comunicar porque pues tienen el idioma inglés en común, pero un medio en el exilio de Asia tiene muchos obstáculos para comunicarse y conocer a medios de Latinoamérica, precisamente porque pues también no todo el mundo en Latinoamérica habla inglés, no todo el mundo en Latinoamérica pues tiene todos los contactos que pueden tener otras organizaciones para poder conversar e intercambiar conocimiento para no inventar, como decimos en Nicaragua, el agua helada. Entonces nosotras primero pensamos la idea de crear un podcast, pero luego conversando con Matthew Casper de Meidan TV, que es un medio en el exilio que informa audiencias de Azerbaiyán, concluimos que quizás lo mejor era hacer una red en donde pudiéramos brindar un espacio para que los medios en el exilio pudieran intercambiar experiencias y aprender de los aciertos y los desaciertos de manejar medios en el exilio. Entonces, bueno, después de varias conversaciones surgió la red y aquí estamos casi 2 años después, creando espacios para intercambio de conocimientos y también para hacer conciencia a nivel internacional sobre los retos de los medios en el exilio. Esta visión de helicóptero, como se dice, que tienen, esta visión compartida de realidades de Asia, de Latinoamérica, de Europa y África, Medio Oriente, que ustedes han podido empezar a compartir en NEMO. A partir de esa visión quisiera preguntar algo concreto, así que no sé si es el mismo diagnóstico, pero este tipo de medios, en principio, sobrevive con grants, ¿no? Digamos que la principal fuente de ingresos
para mantener operaciones es los grants que se otorgan o bien para la expansión de espacios democráticos, el incremento del acceso a la información, la producción de periodismo independiente. Pero además de los grants, ¿qué otras fuentes de ingreso, lo que le llaman en inglés revenue sources, has identificado con más frecuencia entre los medios que forman parte de NIMO o con los que NIMO ha interactuado? Sí, en efecto, las subvenciones son vitales para los medios en el exilio porque hablar de sostenibilidad para un medio que está fuera del país de origen, con las fuentes de ingresos que un medio tradicional podría tener, son prácticamente inexistentes, y también hay muchas limitaciones legales, financieras, todo lo que ustedes se imaginen, para que un medio pueda sostenerse de forma normal, entre comillas. Entonces, lo que yo desde mi experiencia he observado en estos medios, que por cierto, somos 5 medios ahorita y estamos en el proceso de conocer a otros medios de comunicación en el exilio de otras regiones del mundo para incorporarlos. Estos 5 medios a los que me refiero, están en Rusia, Azerbaiyán, Irán, Myanmar y Nicaragua. Son contextos muy, muy distintos. Pero lo que se puede observar, volviendo a tu pregunta, es que están experimentando estos medios, por ejemplo, con programas de membresía, campañas de donaciones, desarrollando productos tecnológicos para ofrecer a otros medios, desarrollando servicios tercerizados, por decirlo así, para realizar campañas de comunicación que tengan que ver con los valores que estos medios tienen, brindar charlas, y hace poco, de hecho, Medusa, que es el medio ruso que es parte de la red, pues fundó una editorial, y ellos estuvieron experimentando con la publicación de varios ebooks, y vieron que había mucho interés de parte de las audiencias en consumir estos ebooks, y entonces se lanzaron, pues, digamos, a la piscina y empezaron a publicar libros. Entonces están viendo ellos formas de hacer que esta casa editorial de Medusa sea una fuente importante para la sostenibilidad. Sí, hay conversaciones, por ejemplo, sobre todo en relación al esfuerzo que ha hecho Confidencial de lanzar el programa de membresía y sus campañas de donaciones, para entender un poco mejor cómo otros medios que son parte de NIMO pueden replicar esa experiencia, o replicar experiencias de paneles de opinión en los que las audiencias pueden participar de forma simbólica, es decir, no es con dinero, pero sí es con tiempo, con opiniones, con expertise que puedan tener las audiencias. Entonces, yo creo que hay mucha apertura para experimentar, pero definitivamente pues también hay ciertos retos que pues podemos cubrir, si querés, en los siguientes minutos al incidir en esta iniciativa. Está diciendo varios temas interesantes y varios subtextos a esta conversación. Tratando de mantenerme con el origen, primero, y para empezar a hablar de retos y complejidades que tiene trabajar en este escenario. Hay que diversificar fuentes de financiamiento. Lo primero que mencionas es que como no podemos operar como medios normales en nuestros países, que muchas veces no son normales. Normales entendido la norma internacional, democracias liberales, de economía de mercado. Sí. Ya eso es el punto de partida, es inexistente, ¿no? Empezamos mal. Ya, por tanto, y aquí la discusión también amplía, porque no es necesariamente que el modelo de subsistencia de los medios de comunicación en economías normales y democracias liberales esté garantizado, porque está en crisis, ¿no? Ese modelo está en crisis, basado en la publicidad, basado en ingresos por tráfico, en fin. Pero también lo tenemos todo resuelto solamente con acceso a grants, o ha habido retos en la
en la gestión de los grants que nos obligan a diversificar fuentes de ingresos, ¿no? ¿Cuál es la experiencia que has visto tú en tu gestión? Mira, yo creo que, y eso es parte del trabajo de concientización que nosotros hemos hecho desde NIMO, es decirle a los representantes de las organizaciones que brindan estas subvenciones que los requerimientos que ellos tienen para los medios que operan en contextos no hostiles, voy a decirle no hostiles, en lugares normales, no tienen, o sea, no se ajustan a la realidad de los medios en el exilio. Te voy a poner un ejemplo. Si en una subvención vos como donante me estás pidiendo que yo te presente una serie de recibos por X trabajo de cobertura dentro del país, donde ya de por sí es muy difícil hacer cobertura, y me decís que la rendición de cuentas de esa subvención depende, o sea, si es un segundo o tercer desembolso, depende de todos esos recibos, de todas esa rendición de cuentas minuciosa que podría tener un medio que no trabaja en un contexto hostil, es complicado para un medio en el exilio poder presentar este tipo de papeleo porque por seguridad los periodistas pues no le van a pedir al conductor de transporte que lo está llevando de forma secreta de punto A a punto B, pues que le extienda una documentación cuando por seguridad y por preservar, digamos, el anonimato de esta persona, lo que se hace es un acuerdo de forma verbal. Esto es un ejemplo de lo más sencillo. A ejemplos mucho más complejos de qué pasa cuando el medio quiere acceder a una subvención, pero está en ese punto en el que acaba de cerrar su figura legal en un país y está en el proceso de abrir una figura legal en otro país. Entonces estamos hablando de un sinnúmero de situaciones muy peculiares que en un contexto normal vos como gerente de medio, como líder de medio, no estarías viviendo. Pues, ¿qué pasa, por ejemplo, si te quitan tu nacionalidad? Y entonces para poder viajar de un punto A a un punto B a una cobertura, necesitas otro tipo de documentación. ¿Cómo le explicas eso a un donante, por ejemplo? Entonces el trabajo de nosotros ha sido visibilizar bastante mediante conversaciones con donantes y otros representantes de organizaciones que también interceden por los medios de comunicación en el exilio o independientes en general, que todos estos requisitos, o sea, que tiene que haber una conversación mucho más cercana con los medios en el exilio para entender cómo flexibilizar esos requisitos. Y, por ejemplo, si tienes una subvención que aplica para Irán, pero tu medio está en Países Bajos, ¿cómo puedes acceder a esa subvención si en teoría, me explico, si en teoría tu figura legal no está en Irán, pero está sirviendo a audiencias de Irán? O sea... No, es que esa es una situación que hemos vivido nosotros mismos. En el caso cubano, todavía, es decir, una parte de los financiamientos disponibles para medios cubanos proviene de agencias de cooperación internacional, especialmente de la Unión Europea o de aquí, de la región americana, es decir, Estados Unidos, Canadá. Y algunas de estas agencias o las legaciones diplomáticas en los países que también tienen en ocasiones financiamientos disponibles a donde permiten a los medios independientes aplicar. Sin embargo, hemos encontrado dos escenarios. Uno, tienes que estar en el terreno de manera obligatoria para poder acceder a algunos de estos financiamientos. Exactamente. Dos, si bien puede que no pidan que estés estrictamente en el terreno, tendrías que estar incluso legalmente registrado en el país. Pero ¿cómo estás legalmente registrado si eres perseguido? Exactamente, sí. Entonces, si en tu país, como en Cuba, están prohibidos los medios que no sean controlados por el Partido Comunista. Y las legaciones diplomáticas saben esa realidad. No es que llegaron ayer y están entendiendo. Sí.
¿Cuáles son los retos que han visto entre los medios que son miembros de INIMO? ¿De qué conversan cuando hablan de los retos de este tipo? Sí, mira, creo que los dos elementos más importantes que se me vienen a la mente ahorita es que el personal o sea, si vos querés diversificar tus ingresos, necesitas ampliar personal en la parte de gerencia y de ventas. Y eso hace que la operación del medio de comunicación sea, porque ya en el exilio es más costosa, que esa operación sea todavía más costosa. Sobre todo porque tenés que entrar a un mercado en el que tenés que empezar a competir por obtener ese recurso humano. Eso por una parte. Y entonces varios medios de comunicación lo que hacen es que, porque los fondos no son suficientes, pues escogen a una persona o escogen a determinadas personas en el equipo para realizar tareas que son de ventas, de marketing, etcétera. Entonces, si el equipo es bastante pequeño, lo que termina pasando es que ese equipo humano pues se desgasta porque están haciendo 1000 cosas a la vez. Y están como en un montón de cosas, pero no enfocados en solo una cosa. Entonces, sí llega un momento en que hay un desgaste emocional, mental y físico enorme, que sumado a los traumas del exilio, que pues ya los conocemos, vos y yo, hacen que pues la situación sea a largo plazo insostenible. Entonces, lo que nosotros hemos visto es que entre más tiempo tenga el medio de comunicación de existir antes de salir del exilio y mejor estructurado esté, los chances de tener éxito en este tipo de iniciativas son mayores versus los medios de comunicación que surgen, digamos, como producto de la crisis política, y estamos hablando de 2, 3 personas o 5 personas, son muy pequeños. El reto es muy grande porque tienen que hacer de gerente, de periodista, de camarógrafo, de lo que te imaginas, ¿verdad? Y bueno, para buscar fondos, etcétera. Y el otro reto que yo lo enfrenté personalmente es que para poder incidir en todas estas iniciativas, para poder crear todas estas iniciativas, necesitas conocimiento tecnológico. Y cuando yo estudié periodismo y cuando muchos de mis colegas estudiaron periodismo, estábamos aprendiendo a hacer un reportaje, a hacer una investigación, a hacer radio, etcétera, pero no aprendimos cómo crear un negocio. Exacto. Porque al final de cuentas el medio de comunicación es una empresa, for profit o non-profit, pero es una empresa, ¿sí? Y entonces, cómo gerenciar los recursos, cómo innovar, cómo pensar en cuestiones legales dentro de tu país, fuera de tu país, cómo manejar PayPal, cómo manejar las pasarelas de pago de los bancos, cómo explicarle a la gente cómo hacer los pagos, diseño web, o sea, son un montón de cosas que yo aprendí haciendo. Y entonces yo, dentro de Confidencial, era la persona designada para empezar a experimentar, pero no todos los medios tienen esta posibilidad. Entonces, si ya los retos son grandes para un equipo que puede designar este equipo, este recurso humano, imagínate ahora para medios que son bastante pequeños. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ves que hay mucho ímpetu para sacar campañas de donaciones, pero las campañas de donaciones se abandonan no porque no haya gana, es porque no hay recursos. Entonces, eso es uno de los mayores retos que yo creo que los medios están enfrentando y que a veces tienen que decidir si entonces dependemos de grants o queremos diversificar, pues. Sí, no, efectivamente, nadie nos enseña a gestionar empresas en la carrera de periodismo, evidentemente. Sí. Y no importa el idioma que hablemos, pero los retos son comunes. Cintia, hemos estado hablando de dinero, hemos estado hablando de fuentes de ingreso y financiación, pero ese no es el único espacio donde se define la sostenibilidad de un medio de comunicación.
Las operaciones de medios en el exilio, en realidades transnacionales, en muchos casos, la nuestra en el toque, nosotros operamos desde 10 países diferentes. No tenemos una redacción central. Nuestra redacción es Slack. Implica muchos retos para tener un equipo, para mantener cohesionado ese equipo. Entonces quiero dirigirme un poco hacia esa área de las operaciones, ¿no? ¿Qué has visto que podrías compartir, que hacen los medios que conoces, que están en el exilio, para mantener la cohesión de un equipo en contextos y situaciones de exilio? Uh-huh. Depende del contexto en el que estén. Por ejemplo, lo que yo he visto es que los medios que están basados, que tienen su sede en Europa, tienen más facilidades para encontrarse en países donde es seguro encontrarse, y tienen reuniones físicas cada cierto tiempo. Puede ser reuniones bimestrales, reuniones semestrales, etc. Me parece que aunque ya estemos muy acostumbrados al trabajo remoto, siempre es positivo que se puedan crear esos espacios para poder compartir de forma física, porque así es que creas camaradería, perdón, camaradería. En el caso de los medios, de los medios que no tienen esta facilidad, me parece importante que los liderazgos de esos medios creen espacios para poder tener conversaciones informales, porque en las conversaciones informales es que surgen ideas, o reforzar esas relaciones interpersonales, o puedes hablar de una forma más abierta. Eso es mucho de lo que nosotros fomentábamos cuando yo estaba dirigiendo el área de fidelización de audiencias, pero que también responde a una peculiaridad que en Nicaragua el sector es bastante pequeño, entonces todo el mundo se conoce, pues. Entonces, digamos, todo el mundo es amigo de todo el mundo. Pero en el caso de los equipos que no tienen esa peculiaridad, pues las reuniones presenciales son importantes. Me parece también que ese seguimiento que pueda dar el liderazgo de las salas de redacción, pero también de los equipos de gerencia, porque siempre se habla de los periodistas, pero también hay otra parte de los medios de comunicación que son pues, los equipos que ven finanzas, recursos humanos, etcétera. Todos deberían estar cohesionados, pues tener esos espacios donde se pueda conversar en la medida de lo posible, porque también hay otros países en donde las personas no se pueden comunicar por estrictas medidas de seguridad, y eso es una realidad. Así que bueno, eso yo creo que los encuentros en persona son, pues no puedes compararlo con nada, pero si es posible hacer eso, creo que es una muy buena idea. Si alguien puede demostrarte que se pueden trabajar en condiciones realmente especiales, en condiciones retadoras y con creatividad, son los medios en el exilio, porque ahí tenés el ejemplo del tímpano, pues, en una variedad de países y, como te digo, y adaptándose a las realidades de estos países. Me parece bastante ejemplar que ustedes reconozcan los feriados de los distintos países en los que las personas están. El ejemplo de algunos medios de Nemo es que se rigen por el país desde donde estaban trabajando, y todo el mundo tiene los feriados del país de origen. Eso es un ejemplo de política. Si ya la persona dice, sabes que no quiero tomar ese feriado, lo quiero trabajar y lo quiero tomar como el feriado del país donde estoy viviendo, eso es algo que se negocia, que yo he visto que se negocia con los miembros de estos medios de comunicación. Entonces, los ejemplos son muchos, pero creo que la flexibilidad, o sea, tener esa mentalidad de ser flexible es lo más importante, porque si vos no tenés a tu equipo, no tenés medios, igual que tu audiencia, pero en la parte interna tenés que cuidar a estas personas
el doble, porque incluso reponer ese talento en ecosistemas de medios donde o sea, la cantidad de periodistas no es infinita, pues tenés que poner bastante atención. Más que de acuerdo contigo, y también que se lo tenemos que recordar a los donantes y que tenemos además nosotros los directivos de medios una responsabilidad. Y aquí estoy haciendo casi un ejercicio de auto crítica, porque uno que tiene la responsabilidad de presentar un proyecto, una aplicación, muchas veces he minimizado el rol que tendría un componente de cuidados, de beneficios para el equipo dentro de un presupuesto, asumiendo que si eso luce muy alto, pues el donante no lo va a apoyar, ¿no? Y que el donante estaría más enfocado en el producto, en los entregables, ¿no? En que el budget, el presupuesto esté enfocado en, ok, voy a producir tanto contenido, Yo creo que eso es una autolimitación y que ni siquiera, y debo decir que nunca he tenido un donante que me ha dicho, no, eso es demasiado dinero. Sí, yo creo que es que también, discúlpame que te interrumpa, No. yo no sé, no puedo hablar por otras regiones, pero en Latinoamérica no estamos acostumbrados nos da pena pedir, o sea, nos da pena solicitar algo que en realidad necesitamos. Entonces creemos que para no sacrificar ciertas cosas, para no molestar, para no enfrentar el rechazo de que alguien te diga, no, que es lo peor que te puede decir un donante, no, pero buscas otro donante que tenga otra mentalidad y entonces ahí sí tenés tu programa de bienestar, por ejemplo. Entonces, también hay ciertas limitaciones que nosotros mismos tenemos, incluso... y yo te lo digo, pues en el caso de Nicaragua, al principio de la crisis, no estábamos acostumbrados a decirle a la audiencia, necesitamos de sus donaciones. O sea, también es un tema cultural, pedirle dinero a alguien, ala, pero ¿cómo lo voy a hacer? Qué horrible, qué pena. Me siento como que soy un fracaso y en realidad es, bueno, si este medio no existe, ¿cómo se va a informar la gente? ¿Cómo va a tener información de calidad? Lo mismo. Si no cuidas a tu equipo, ¿cómo vas a generar información de calidad, periodismo de investigación, cuando estas personas son las que ponen su pellejo, o sea, realmente, y exponen su vida y la de sus familias para poder brindar información fidedigna a las audiencias? Entonces, sí te puedo decir, y ahorita que estabas mencionando esto de incluir un presupuesto para atención mental, para salud mental, el ejemplo de Samane, que también han hecho lo mismo para poder trabajar con Dart Center, que ellos se especializan en atención, en el tratamiento de trauma entre periodistas. Entonces, ellos destinaron una parte del presupuesto para esto y han recibido entrenamiento, han recibido atención psicológica y han creado dinámicas y espacios en las que los mismos periodistas y los mismos, pues, trabajadores de medios, no solo los periodistas, generan conversación sobre lo que les está pasando. Entonces también estamos creando una cultura en torno a la salud mental, que yo creo que es bastante importante, sobre todo en estos contextos tan turbulentos que estamos viviendo como periodistas en el exilio. Cintia, yo te agradezco enormemente la conversación, el tiempo que nos has dedicado a compartir experiencias, lecciones en toda tu carrera, desde Confidencial hasta la red de medios en el exilio, NIMO por sus siglas en inglés. Ha sido un placer tenerte en Hablando en Plata y hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias por la invitación y recuerden, si quieren obtener más información sobre la red de medios en el exilio, pueden visitar excel.media.